Oirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Voy a invitarles para que tomemos la escritura y los próximos minutos vamos a estar enfocados en algún tema de la palabra del Señor. Vamos a la carta de Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1. Comenzamos 8 días atrás un tema, una serie que voy a estar llevando por algunos domingos, que se llama Crecimiento, un deber ineludible. Y cuando se habla de crecimiento, pues hay muchas cosas que usted desde la perspectiva bíblica puede llegar a enfocar. Así que el tema sobre el crecimiento es un tema múltiple, con muchas variables, con mucha diversidad. Yo tomé este pasaje de Segunda de Pedro, desde el versículo 2 básicamente hasta el versículo 11. Y hace 8 días pues leímos estos versículos, pero hoy vamos a repasar solamente 3 de ellos. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3 y el versículo 4, por favor. En la pantalla ustedes tienen la versión 60, pero no sé qué versión tenga usted. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, entonces vamos comparando las distintas versiones y eso nos ayuda un poco más a ampliar el concepto y poder entender un poco más el espíritu de la palabra. Versículo 2 dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Amén. Hace 8 días, a manera de introducción, tomamos el versículo 2 y estábamos a partir de la premisa de que el crecer es un concepto divino y que no es una opción. No es una opción crecer, es una obligación crecer. Y cuando hablamos de crecer estamos hablando del desarrollo de nuestra fe, estamos hablando de nuestra madurez espiritual, estamos hablando de el avance y la evidencia que debe de haber en el proceso de transformación que es obligatorio en la vida de fe o en la vida del creyente. Y podemos empezar a medir nuestro crecimiento a partir del momento en que nosotros hicimos una decisión de fe, de caminar en pos del Señor. No vamos a hablar de un crecimiento físico, porque no es lo que me interesa hablar. Vamos a hablar de la necesidad del crecimiento espiritual. Y a partir del día que usted entregó su vida a Cristo y comenzó a caminar con el Señor, al día de hoy, no sé, para algunos muchos años, para otros menos años, para algunos meses, para otros días, para algunos unas pocas semanas, no sé. Pero cualquiera que sea el tiempo, a partir de que yo entrego mi vida a Jesús, y si es un acto de verdad,
si es un acto genuino. No es el acto de repetir una oración. Yo no tengo nada en contra de repetir la oración. Lo que evangélicamente y dentro de la tradición evangélica conocemos como la oración de fe. No tengo problema con eso. A mí me enseñaron a hacer la oración de fe y me enseñaron a evangelizar culminando en la oración de fe. Y no voy a estar en contra de eso. Lo que sí puedo decir es que repetir una oración de conversión, entre comillas, no es garantía que ya todo está hecho. Mucha gente ha repetido oraciones de fe y ahí se quedaron. Lo que realmente identifica nuestra fe es el desarrollo de nuestra vida, la transformación de vida, los cambios en nuestra conducta, los cambios en nuestro comportamiento y todo lo que implica la obra del Espíritu Santo en un ser humano, transformación. Ahí debemos nosotros estar verificando en qué punto del camino estamos. Ahí es donde usted tiene que hacerse responsable de su vida y estar revisando y preguntándose con una frecuencia considerable: ¿estoy creciendo o no estoy creciendo? Si la respuesta es estoy creciendo, amén, entonces la palabra sería no deje de crecer. Si la respuesta es no estoy creciendo, entonces la palabra de exhortación sería: 1, estás estancado. Si no se está creciendo es porque se está estancado. Y entonces la palabra de ánimo sería: rompa el estancamiento y comience a crecer. Un gran peligro para la vida de la fe es el estancamiento. Y quiero decirlo con toda libertad y transparencia. Así como hay creyentes que uno puede ver o percibir que están en un proceso evolutivo continuo, también uno percibe creyentes en la iglesia que están estancados. Ahora, aquí usted tendrá que definir, yo no voy a definir por usted, pero usted tendrá que definir en qué lado está. ¿Está en el equipo de los que están continuamente buscando desarrollo de fe o se quedó, como se dice en el ciclismo, en el lote de los rezagados? De los que terminan bajándose de la bicicleta y no pueden más. Decíamos, a beneficio de los que no vinieron hoy, aunque ustedes pueden ver el mensaje en YouTube, para los que quieran, pero partimos a partir de un término, perdón la redundancia, arrancamos a partir de un término que es la epinoxis, que significa un conocimiento creciente, continuamente en desarrollo, que está en movimiento para alcanzar lo que se desea. ¿Qué es la palabra que aparece en el versículo 2? Usted puede revisar la escritura. El versículo 2. Allí dice que Dios le dé cada vez más gracia y paz. Más gracia y más paz. ¿Qué significa eso? Está el concepto del crecimiento, tanto implícito como explícito. Que Dios le dé más gracia. O sea, no me contento con lo que hoy tengo, quiero más. ¿Alguien me está escuchando? Más paz. O sea, hoy tengo paz, pero quiero más paz. Yo estoy disfrutando la gracia de Dios, pero quiero más gracia. Ese es el concepto divino. Y dice que en la medida, para que haya más gracia, para que haya más paz, para que exista aún más en nosotros, debemos enfocarnos en la necesidad de crecer y fundamentando el crecimiento en que necesito conocer más a Dios, necesito acercarme más a Dios y necesito conocer más a Jesús. Pero hay algo importante, cerrando el texto, el versículo 2. Habla de Jesús como nuestro Señor. Tal vez usted tiene un conocimiento de Cristo como Salvador. De hecho, en la celebración, la conmemoración de la cena, estamos haciendo un recordatorio maravilloso
del acto de la salvación en Cristo. O sea que estamos enfocando en el Cristo de la cena, si me permite expresarlo así. No quiero ir a decir alguna cosa descabellada, pero si me permite expresarlo, graficarlo, el Cristo del acto de la cena es el Cristo que nos salva. El Cristo Salvador. Y muchos se quedaron ahí, con el Cristo Salvador. Pero aquí el apóstol pone una palabra interesante, porque a la Biblia hay que prestarle atención a las comas, a los puntos y comas, a los puntos, a todo, a los énfasis divinos, etcétera, etcétera. Y él dice, conocer a Cristo nuestro Señor. Porque una cosa es la perspectiva del Cristo Salvador y otra cosa es nuestra perspectiva del Cristo que es nuestro Señor. Y el apóstol Pedro, que está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, estas líneas, si nosotros vamos unos años más atrás, antes de escribir estas líneas, y vemos el cuadro que usted lo recordará, después de la resurrección, cuando Cristo se encuentra con sus discípulos, uno de los encuentros con los discípulos, aquel encuentro cuando los discípulos estaban pescando nuevamente, y que no cogían nada, ¿recuerdan? Para que los que se quieren ubicar, Juan capítulo 21, Evangelio de Juan capítulo 21. Y el Señor les dijo, bueno, hágale por este lado, y ellos hicieron una gran pesca, y luego se dieron cuenta que era el Señor. Y entonces viene Pedro, avergonzado, apenado, no sé qué sentimientos tendría Pedro, y viene y se presenta delante del Señor. Y luego el Señor, y con esa ternura característica del Señor, les tenía hasta desayuno preparado, ¿cierto? Y luego hay una charla íntima entre Pedro y el Señor. Pedro, ¿tú me amas? ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Pedro, ¿tú me amas? Porque la base de todo es el amor. La base de toda relación es el amor. Para que una relación funcione tiene que haber amor. El día que el amor se acabe, la relación se acaba. Por eso no deje que el amor se apague. No deje que el amor se apague en ninguna relación o se acaba eso. Es lo mismo con Dios. Una relación con Dios depende de su amor por el Señor. No depende del amor de Él, porque el amor de Él es invariable. Dios no es dubitativo en su amor por nosotros. Nosotros somos personas con altibajos emocionales. Hay días que sentimos, hay días que no sentimos. Y estas cosas no son por sentimientos, sino por determinación. El amor no es... ¿Qué es el amor? ¿Qué es una emoción? No más que una emoción, el amor es un compromiso. El amor es una determinación. El amor es una decisión. Y Jesús le dice a Pedro, tú me amas. Porque Jesús le va a enseñar a Pedro. Jesús no necesitaba descubrir nada porque Jesús lo sabe todo. Todo lo que Jesús hace en su vida no es para Él saber, es para Él enseñarle a usted. Cuando usted está en medio de una tormenta, en medio de una prueba, el Señor ya sabe lo que va a pasar. El Señor sabe cómo va a ser esta tormenta. El Señor sabe cómo va a terminar esa tormenta. Él sabe todo. Él necesita enseñarle a usted a través de la tormenta. Porque muchas veces nosotros no tenemos ni idea cuál es nuestro verdadero nivel de fe, ni nuestro verdadero nivel de compromiso. Y Dios tiene que permitir que pasemos por lecciones para enseñarnos a nosotros. Él no necesita saber nada, porque ya lo sabe todo. Entonces Jesús quiere asegurarse que si Pedro va a empezar un camino donde Él va a encomendarle algo especial, Jesús tiene que asegurarse que Pedro va a poner el fundamento correcto. Y si Pedro iba a convertirse en uno de los grandes apóstoles del primer siglo, Jesús tenía que asegurarse de que Pedro entendía que el fundamento del asunto era que él tenía que amarlo a él. Y entonces en ese diálogo íntimo, 3 veces le preguntó, ¿me amas, me amas, me amas? Y al final Jesús le dijo, mira Pedro, ¿entiendes algo? A partir de ahora vas a poder comprender lo que significa señorío. ¿Dónde dice eso, pastor? En el texto no dice, no, implícitamente dice. ¿Dónde dice?
Jesús le dijo a Pedro, a partir de hoy, antes hacía lo que tú querías, y a partir de hoy, otro te va a ceñir. ¿Qué le quiso decir el Señor? Usted sabe que el Señor hablaba por figuras, por parábolas, etcétera, etcétera, metáforas. El Señor utilizaba varias figuras de dicción. Cuando el Señor le dijo a Pedro, a partir de hoy te ceñirá otro, el Señor le está diciendo, a partir de hoy vas a empezar a entender lo que significa mi señorío sobre tu vida. ¿Qué significa el señorío de Cristo sobre una vida? Es que el Señor te está diciendo, joven, señorita, señor, mujer, usted a partir de ahora, si usted quiere caminar conmigo, no vas a hacer contigo, con tu vida, lo que quieres, vas a hacer con tu vida lo que yo te digo que vas a hacer. Y ahí es donde se pone la cosa cuesta arriba. Ahí es donde se nos acaba la emoción de la alabanza, ahí es donde se nos acaba la emoción de los cánticos, se nos acaba la emoción de la música, se nos acaban otras emociones cuando el Señor nos pone frente a esta realidad. La realidad de la verdadera vida cristiana es que Cristo es Señor sobre nosotros. Eso significa, Él gobierna mi vida. Eso significa, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que Él quiere. ¿Tiene eso claro? Y en esto, Pedro entiende. Cuando le dice el Señor a Pedro, ok Pedro, así va a ser a partir de ahora. Entonces entendió Pedro que ahora caminaba bajo el señorío de Cristo. Y aun cuando él quiso intervenir la intimidad de Jesús con otro de sus discípulos, que era con Juan, cuando le dice, ¿qué va a pasar con Juan? Y Jesús le dice, no es problema tuyo, no te importa. Lo que yo haga con Juan es mi problema. Tú debes de preocuparte por lo que yo te estoy diciendo a ti. Y entonces Pedro entiende. Y cuando usted lee las cartas, la primera y la segunda carta del apóstol Pedro, puede entender el espíritu de esa charla registrada en Juan 21 por lo que él consigna en su palabra. Y él dice en este texto, crezcamos, avancemos, maduremos en el conocimiento de Dios y de Jesús como nuestro Señor. Es posible que usted esté contento con el Cristo que lo salva. Ahí estamos felices. Oh, gracias Cristo por salvarme. Y tal vez todos los días podemos levantarnos y decir, gracias Señor por ser mi Salvador. Pero ¿cuándo nos vamos a levantar para decir, Señor, gracias por ser mi Señor? ¿Y cuándo nos vamos a levantar para decir, hoy ayúdame a dar los pasos que tú quieres que yo dé porque tú eres mi Señor? Ok. Vamos al versículo 3, porque si no termino predicando todo lo del domingo pasado. Y hoy quiero hablar acerca de una descripción múltiple de Cristo. Así se llama la palabra de hoy. Una descripción múltiple de Cristo. Ya leímos el versículo 3 y 4 y lo vamos a estar otra vez tomando ahorita mientras desarrollamos el pensamiento. Una descripción múltiple de Cristo. En estos dos textos, dos versículos, el 3 y el 4, vamos a mirar 5 cosas acerca de Cristo que deben de convertirse en nosotros en un anclaje o en un desafío al respecto de nuestra necesidad de crecer. Lo primero que vamos a ver acerca de Cristo acá, una descripción de Jesús, es que Él se presenta, o Pedro lo presenta acá, como el Cristo de poder. El Cristo de poder. Y cuando hablamos del Cristo de poder, estamos hablando de la naturaleza del que todo lo puede. ¿Estamos? La palabra del Señor dice que para Él no hay nada imposible. Y por muchas páginas de la Escritura está impreso la naturaleza de poder de Dios. Abrió el Mar Rojo, por ejemplo. Abrió el Jordán. Sacó a los israelitas de Egipto con mano poderosa. Eso habla de la naturaleza de poder. Pero no solo ahí. En todo el desarrollo de la historia del pueblo de Israel, en todo se está viendo la naturaleza de poder de Dios. Si vamos a hablar de Cristo,
y queremos hablar de la naturaleza de poder de Cristo, podemos señalar solo un ítem, porque no hay tiempo para más. Y es, por ejemplo, hoy, dentro del mundo religioso, de la confesión religiosa universal, hoy es un día en que la tradición está celebrando la resurrección. Estoy hablando de tradición, estoy diciendo con respeto. Yo no estoy celebrando hoy la resurrección, yo celebro la resurrección todos los días. Porque Pablo dice en Corintios 15 que si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos fe. No tendríamos sobre qué anclar nuestra fe. Entonces yo no estoy celebrando hoy y una vez al año la resurrección. Usted vive porque Cristo resucitó. A partir de ahí hay una manifestación de la naturaleza de poder de Cristo, porque dice que Él se levantó de entre los muertos, significa que Él venció la muerte. Le pregunto, ¿qué ser humano por sus propios medios ha vencido la muerte? La gente paga, los que tienen mucho dinero pagan cifras astronómicas de dinero tratando de mantener la eterna juventud, por ejemplo, y no morir. Y eso solo se ve en las películas, pero en la realidad no existe. Habrá una eterna juventud en el cielo, creo yo, en la eternidad. Pero aquí, con este cuerpo, puede echarse toda la crema Pons que quiera, pero igual, esto termina, ¿cierto? Estoy haciendo comerciales sin que me paguen, entonces dejemos así. La naturaleza del poder de Cristo parte del hecho de que Él se levanta de entre los muertos. Vence la muerte. Que la misma Escritura dice, el poder del pecado, ¿qué es? La muerte. Y Cristo venció el poder del pecado, que es la muerte. Se levantó y resucitó. Pero no solo ahí está la naturaleza del poder del Señor, sino que el mismo Pablo registra luego en una de sus cartas en Colosenses, por ejemplo, cuando él dice que él venció a los principados, a las potestades y que los puso debajo de sus pies. ¿Qué es eso? Naturaleza de poder. Déjeme leerle el texto, o mejor, la introducción del texto, el versículo 3. Mediante su divino poder. Déjalo ahí, páralo ahí. Porque la descripción múltiple de Cristo está inmersa en estos dos versículos. La primera es el Cristo de poder, el poder de la resurrección y el poder del resucitado. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Entre varias cosas que uno pudiera pensar del poder de la resurrección, ¿qué es resucitar? Es darle vida a algo que había muerto. ¿Sabe que el poder de la resurrección para nuestra vida de fe no debe solo referirse o limitarse al hecho de la muerte física y de alguien que Dios quiera levantar de la muerte física, sino que el poder de la resurrección opera permanentemente dentro de nuestra vida, dentro de una perspectiva de, ¿qué piensa usted? Continua restauración. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado con alguien que está triste, que está pensativo, algo frustrado? Es que creo que mis sueños han muerto. Creo que ya no tengo perspectivas para la vida. Creo que aquello que alguna vez anhelé, ya hoy no lo tengo. Hay mucha gente, aún dentro de la iglesia, que su visión ha muerto, sus sueños han muerto, sus perspectivas han muerto. Quiero decirle hoy, a manera devocional, que el poder de la resurrección opera para que tus sueños vuelvan a vivir, para que tus proyectos en Cristo vuelvan a vivir, para que tus ánimos vuelvan a vivir, para que tu visión de la vida vuelva a vivir. Ese es el poder de la resurrección. Yo le digo algo en esta mañana. Aproveche el poder de la resurrección todos los días.
Porque algunos están diciendo, no, el poder de la resurrección será, bueno, si yo me muero, entonces cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, eso va a suceder. Sí, eso va a suceder como un evento especial, un evento específico, un evento designado, señalado, que tiene su participación en la escatología, en lo final de los tiempos. Pero antes de eso, yo tengo que estar experimentando el poder de la resurrección, que me levanta. Cuando creo que todo se está acabando, Él me levanta. Cuando creo que mi vida está muriendo, Él me levanta. Porque este es el Cristo de poder, el Cristo que resucita, el poder de la resurrección. Y esto hace que se manifieste el poder que transforma y que nos hace crecer. Si Cristo resucitó, venció la muerte y se levantó, puede hacer cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. A partir de allí, nada le es imposible. Y entonces, dentro de la perspectiva del tema, de la necesidad de crecer, estamos diciendo, si el poder que resucita, el poder que levanta a Cristo, es el mismo poder que entonces genera transformación en mi vida. Quiero que busque Gálatas capítulo 6, versículo 15, por favor. Gálatas capítulo 6. Vamos a ir anexando así de a un versículo para no llenarnos tanto de versículos en esta mañana. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Mire lo que dice este texto. 6:15. Ahí en la versión 60 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hasta ahí está bien. ¿Qué es lo que importa en Cristo? Que hay una nueva creación. Entonces algunos de nosotros podemos estar pensando en un texto que es muy conocido, que dice, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Dónde es que está eso? Segunda de Corintios 5, 17, correcto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A eso se refiere aquí el mismo apóstol Pablo, habla de una nueva creación, pero déjeme leerlo como está traducido en la versión, en esta versión, la Nueva Traducción Viviente. No importa si fuimos o no circuncidados, porque para el judío tradicional este era un rito, era un ritual imprescindible, etcétera, etcétera. Ustedes ya conocen un poquito ese manejo de esos temas, pero dice, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. ¿Qué es lo que importa? ¿Sabe? Permítame ponerlo de esta manera. Los que están viniendo los martes a las clases bíblicas, de pronto esto se les aclara mucho más por cosas que les he compartido estos últimos martes. Cuando menciona la circuncisión, ahí en la versión 60, vamos a hacer referencia a todo lo que es el escaparate ritual al que el pueblo estaba sujeto. Repito el término. El término no está en la Biblia, lo estoy usando para graficar. El escaparate ritual al que estaban sujetos los judíos. Si no sabe de qué estoy hablando, vaya y lea Levítico, lea el libro de Números, lea el libro de Deuteronomio y ahí sabe de qué estoy hablando. Y la circuncisión, que era un acto de identidad del pueblo, que tenía un concepto claro, pero que luego se convirtió simplemente en ritual. Tanto que a través de uno de los profetas, Dios dijo, dejen de circuncidarse ya. Ustedes entienden lo que es la circuncisión, ¿no? Hacerle una pequeña microcirugía al miembro masculino. Y el Señor les dijo, ya, dejen tanta circuncisión de esa, circunciden el prepucio de vuestro corazón. Uno de los grandes problemas del pueblo de Israel es haber ritualizado todo, haber ritualizado la relación con Dios y perdieron la esencia. Pero déjeme decirle algo. La iglesia contemporánea de alguna manera hace lo mismo. Nosotros también hemos ritualizado muchas cosas.
Solo Dios sabe si usted alaba y adora a Dios de corazón o lo hace producto de un escaparate ritual. Solo Dios lo sabe y usted también lo sabe. Tiene que saberlo. Y la circuncisión representa el escaparate ritual que aparecía para el pueblo. Y está diciendo el apóstol, no importa más el escaparate ritual. Lo que importa es que haya un efecto de Dios en nuestra vida. Y ahí es donde entra el principio del crecimiento. Porque usted puede estar inmerso dentro de la tradición evangélica, dentro de la rutina evangélica, y no está creciendo en su fe y en su comunión con Dios de verdad. Pero para esto aparece la naturaleza del poder del Señor. Él, su poder obrando en nuestras vidas, es lo que tiene que transformarnos y evolucionamos en una creación diferente. Lo que dice el texto aquí, lo que importa es una nueva creación. Hay que crecer. ¿Y qué nos hace crecer? Diga conmigo, el poder de Dios. Yo quiero crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Necesitamos el poder de Dios para crecer. El poder de la resurrección, el poder del Cristo resucitado, el poder que hace que algunas cosas en nosotros realmente vuelvan a tener vida, el poder que nos transforma, que nos renueva. Primera descripción de Cristo en Pedro. Permítame avanzar porque me puedo quedar ahí todo el rato. Segundo, usted puede seguir anexando todo lo que quiera, lo que el Espíritu Santo ponga en su corazón. Otra descripción de Cristo es el Cristo de la generosidad. Así lo hemos llamado, el Cristo de la generosidad. ¿Cuál es el primero? El Cristo de poder. ¿Cuál es el segundo? El Cristo de la generosidad. Dice el versículo 3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Tremendo eso. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. El Cristo de la generosidad. Recuerdo ahora mismo un texto que dice, hablando del Señor, dice que todo es por Él y para Él. Todo es por Él y para Él. Hay una canción, aquí se canta en algunas ocasiones, que dice, el centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. El centro de su vida es Cristo. Todo gira alrededor de Cristo. Recuerdo mucho el nombre que pues produce, no sé, mejor dicho, no sé qué le produzca a usted, ¿no? Pero había un nombre de una congregación. Una congregación. No lo voy a decir que si le da risa porque se está burlando, sino porque da curiosidad el nombre. Y la iglesia se llama o se llamaba, no sé si todavía existe aquí en Villavo la iglesia. Dice, Misión Trinitaria, Cristo nuestro guiador. Cristo por dentro y por fuera. Qué nombre tan largo para una congregación, pero así se llamaba. Puede que uno diga, uy, qué nombre tan raro. Analizando el término, pues tiene sentido en la medida que se viva. O sea, Cristo por dentro y Cristo por fuera. Usted no puede ser de los creyentes que digan, no, es que yo a Cristo lo llevo por dentro y por fuera. ¿No es que la gente necesita ver el Cristo que va por dentro? Y para verlo por dentro toca verlo por fuera. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? No, es una realidad. Usted no es el que dice es que yo oro en silencio, pero el fruto de su oración se tiene que manifestar. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos del Cristo de la generosidad, estamos hablando de la provisión de recursos fundamentales. Si queremos crecer,
necesitamos elementos, recursos que nos ayudan en la tarea de crecer. Le pregunto esta mañana, ¿de dónde vienen esos recursos? ¿Ah? Vienen de Dios. ¿Sí ve, hermano, que todo en nuestra vida depende de Dios? Todo. Usted puede tener buenas intenciones para la vida de fe, ya lo he dicho en otros mensajes, pero las buenas intenciones no le alcanzan. Si no lo complementa con recursos sobrenaturales, su vida de fe se acaba. Uno escucha a mucha gente decir, yo tenía la intención de tal cosa, pero la intención no le alcanzó. Dios provee los recursos para nosotros a partir de una cosa. Escuche esta palabra. Lo puse a propósito porque Dios es generoso. Y porque Dios es generoso, Dios te da. Dios me da. Y la generosidad abarca un espectro muy grande. Por ejemplo, Dios en su generosidad, o mejor, cambio el enunciado. Dios no te da porque tú lo merezcas. Dios te da porque Él es generoso. Así como muchos padres aquí presentes que tenemos hijos, y que aunque muchas veces nuestros hijos no han hecho exactamente lo que deberían haber hecho, nunca dejamos de proveer para ellos en su necesidad. ¿O usted de los papás que cuando su hijo se equivocaba le decía, mañana no tiene ni desayuno ni almuerzo? Tiene que tener mucho cuidado en su naturaleza paternal, porque lo que usted hace con su hijo, Dios puede terminar haciéndolo con usted. Porque la naturaleza paternal por excelencia es Dios. Por eso nos enseñó a orar, Padre nuestro. Padre nuestro. A veces no permitimos que nuestros hijos se equivoquen un poquitico y nosotros nos equivocamos todos los días ante Dios. Y sin embargo Dios no nos paga a nosotros como nosotros tratamos a nuestros hijos. No estoy haciendo una apología de la mala conducta. No, entiendan eso. No. Yo no estoy haciendo una apología de la mala conducta, ni estoy diciéndole a usted como papá que no debe tener reglas, que no debe tener normas, que no debe... No. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando simplemente de un espíritu de generosidad. Que mi hijo se portó mal, que perdió una materia, que me dieron un informe terrible en la mañana y él llegó a almorzar y yo le dije, no almuerza hoy. No, almuerce. Y después hablamos qué está pasando y cómo te podemos ayudar, o no sé cómo hablará usted con sus hijos, cada quien tiene su propio. Yo tengo mi estilo de hablar con mis hijos, usted tendrá el suyo. No sé, no es una guerra de estilos, cada quien debe buscar lo que le funcione. Pero es por la generosidad. Dios te da porque es generoso. Nosotros debemos de ser generosos con Él también. Ahora, dice el texto, en el versículo, estamos en el versículo 3, por favor. Dios nos da o nos ha dado todo lo que necesitamos, ¿para qué? Dice en esta versión, para llevar una vida de rectitud. Allá dice a la vida y a la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Esta palabra piedad que aparece en el texto no connota como un acto de misericordia con alguien. Cuando alguien dice, oiga, tenga piedad de fulano de tal, le está insinuando, no sea tan duro, perdónelo. No, esta palabra piedad no aplica en ese concepto, en este contexto del versículo. La palabra piedad, una palabra como eusebeo más o menos en griego, que tiene que ver con las cosas que se relacionan con la vida de fe. Lo que se relaciona con la vida de fe. Por eso el término está mejor utilizado cuando refiriéndose a alguien que tiene una connotación religiosa o qué sé yo, le dicen es que él es muy piadoso. Y no está refiriéndose a que es una persona que hace muchas obras de caridad, sino está diciendo es una persona que se preocupa mucho por su vida de fe. Eso es un piadoso. Un piadoso
es el que se preocupa por su vida de fe. La versión que yo tengo acá traduce todo eso en esto: una vida de rectitud. Porque eso es la vida de fe. La vida de fe es una vida enmarcada en la rectitud. Y necesitamos los recursos para poder llevar una vida recta. Vamos a leer un momentico en Gálatas otra vez. Capítulo 6, pero el versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Mire lo que dice el texto. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, ¿qué van a cosechar? Vida eterna. Y acto seguido, dice el apóstol Pablo, así que no nos cansemos de hacer el bien. Mire el contexto del versículo 9. Esto es algo que los creyentes debemos de revisar mucho, la parte contextual en la Escritura. A veces pescamos demasiado cositas y las sacamos de todo contexto. Mire el contexto de no nos cansemos de hacer el bien. Está hablando el versículo 8. ¿Qué alimentamos más? ¿Usted qué alimenta más? ¿Alimenta más su naturaleza carnal, su naturaleza humana, que todavía persiste mientras usted está en la tierra, o usted alimenta su naturaleza espiritual? Dentro del espíritu de la generosidad, Cristo provee para nosotros recursos que nos ayudan en una vida de ascenso. ¿Recuerdan el texto que dice que creo que habla de la vida eterna? Dice que, a ver si usted me ayuda, que es para apartarnos del Seol abajo. El camino es hacia arriba, para apartarnos del Seol abajo. El Seol significa el lugar de los muertos. Una vida de ascenso. La vida de ascenso habla de la vida que supera, la vida de crecimiento, la vida de desarrollo. Y dice la palabra que nosotros necesitamos aprender a caminar en una vida recta, porque esa es la vida presente del creyente. Usted hoy tiene que aprender a hacer el bien. Yo tengo que aprender a hacer el bien. Yo tengo que aprender a vivir en el contexto de lo correcto, porque esto, y algunos, aquí voy a chocar con ciertas doctrinas, porque de eso depende que usted pueda finalmente heredar la vida eterna. No sé si me alcanza el tiempo ahora para hablar un poquito acerca del antinomianismo. El antinomianismo, una doctrina antigua que hoy está renovada dentro de otros parámetros, dentro de otros enunciados, pero antinomianismo era esa doctrina que predicaba que uno podía hacer lo que quisiera con la vida y no iba a incidir para la salvación. Hoy estamos enfrentando doctrinas que dicen que la salvación no se pierde, que no importa usted qué haga con su vida, no importa usted lo que viva. Y hay una confusión, porque salvos una vez, salvos para siempre. Y algunos utilizan una expresión hablando de la predestinación, cogen ciertas frases de ciertos textos y acomodan en la cuestión. Y mire lo que la Biblia dice, que algunos fueron destinados para ser salvos y que otros fueron destinados para ser condenados. Déjeme preguntarle, solo dentro de lo obvio de la razón, ¿será que la naturaleza paternal de Dios sería justa si Él decide por sus propios medios quién se salva y quién se pierde? No, hable sin miedo. ¿Será que el Dios que predicamos, cuyo carácter es carácter de justicia, que no hace acepción de personas, cuyo carácter es amoroso y que Él dice que no quisiera que nadie se pierda, sino que todos se arrepintieran? ¿Usted cree que ese Dios se contradice creando a unos para que se pierdan y a otros para que se salven? Use la razón, no use la emoción. No. Cuando el Señor habla
Cuando la palabra habla de aquellos que están destinados a la condenación y aquellos, el Señor está hablando a partir de su preconocimiento de las cosas. Hay una palabra en la teología sistemática para definir eso que se llama la omnisciencia de Dios. Omnisciencia habla del conocimiento anticipado. Antes de que las cosas sucedan, Dios ya sabe que iba a suceder. Antes que una persona se convierta, Dios sabía que se iba a convertir. Antes que una persona no se convierte y se condene, Dios sabía que esa persona no iba a querer aceptar la salvación en Cristo. Pero Dios no altera el orden de las cosas a partir de las decisiones de los hombres. El tema puede ser mucho más ácido, mucho más discutible, pero no es el momento para hacerlo. Ahí le dejo la inquietud. Venga los martes si quiere y discutimos todas estas cosas. Pero déjeme encarrilarme acá. Dios nos da los recursos. Generosamente, de su generosidad, nos provee los recursos para que nosotros podamos tener aquí una vida recta. Porque de esta vida recta dependerá que nosotros abracemos nuestra eternidad. Yo no creo en la doctrina que dice que la salvación no se pierde. Yo creo que sí se pierde. Y lo puedo sostener bíblicamente. No es que Cristo lo hizo todo por mí. Cristo hizo todo por usted en lo que tiene que ver con el sacrificio para su redención. Pero hay una gran parte que le toca hacerla a usted. Cristo no toma decisiones por usted. Usted toma sus decisiones. Póngale más aquí adentro. Usted toma decisiones. Cristo le presenta un camino y usted lo acepta o lo rechaza. Cristo le presenta un diseño de vida, usted lo toma o lo rechaza. Cristo no toma decisiones por usted, usted toma sus decisiones. Y como Dios sabe que humanamente no tenemos los recursos propios para poder llevar una vida recta, porque nuestra naturaleza está inclinada ¿a qué? A hacer el mal. Usted puede querer ser una persona muy santa, pero su naturaleza está inclinada a hacer el mal. Por eso la vida de santidad, la vida de integridad cuesta de parte de nosotros una muy buena cuota de responsabilidad y de sacrificio. Si la salvación no se perdiera y yo puedo vivir de cualquier manera, ¿qué sentido tiene que estemos aquí esta mañana? ¿Qué sentido tiene orar? ¿Qué sentido tiene leer la Biblia? ¿Dónde está la doctrina de la santidad, de la integridad? ¿Por qué la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Dónde queda eso? Yo hice una oración, acepté a Cristo y de ahí para allá me voy a la perdición, sigo rumbeando, sigo siendo mujeriego, hago esto y lo otro. Igual voy a ser salvo porque ya hice una oración de fe, porque Cristo lo hizo todo. No es así, señores. Cristo hizo todo lo que se refiere al sacrificio para que usted pueda ser salvo y usted tiene que aprender a vivir con responsabilidad en pro de eso que Dios hizo por usted. ¿Dónde queda la doctrina del esfuerzo? Que lo prediqué el jueves en el ayuno. ¿Dónde quedan las palabras de Jesús que dijo: el que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme? ¿Qué significa eso? ¿Que vamos todos los días de picnic, de paseo? No, significa que la vida cristiana pesa. Sí, yo sé que algunos me están mirando raro porque ustedes han escuchado muchas cosas por internet, hoy se están diciendo muchas cosas, pero usted tendrá que medir en oración qué es y qué no es. Porque todo el mundo tiene versículos para respaldar lo que dice. Eso es lo tremendo de la Escritura. Ok. Entonces, necesitamos vivir una vida recta. Pero usted no tiene los recursos para lograrlo por sus propios medios. Entonces Dios, que es tan buena gente y tan generoso, diseñó unos recursos y los pone a su alcance y le dice: Carlos, aquí está. Esto te va a ayudar a llevar una vida recta, pero tú verás si los tomas o no los tomas. Déjeme buscar otro texto que nos ayude. Romanos capítulo 8. Yo pensé que me iba a alcanzar el tiempo para predicar todo y no me va a alcanzar. Romanos capítulo 8. Seguramente que usted ya ha leído esta parte de Romanos. Usted puede poner en sus notas
desde el versículo 1 al versículo 14, pero por el tiempo no vamos a leer todos los textos ahora. Versículo 1, Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado. ¿De cuál poder? ¿De cuál poder? Bueno, poder del pecado que lleva a la muerte. ¿A dónde lleva el pecado? A la muerte. ¿Qué hizo Cristo? Nos ha libertado, ha roto ese poder del pecado de la muerte. Ahora, dice el versículo 5, permítame saltearme. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. No entiendo, regálame un paréntesis, no entiendo por qué una persona que dice tener a Cristo está preocupado por la vida de compromiso y prefiere tratar de escarbar donde no existe la idea de que la vida cristiana está ausente de responsabilidad. Porque dice la persona que tiene a Cristo, estar preocupado y pensando por las cosas de este mundo, por la satisfacción de muchas cosas que son de origen carnal, cuando aquí el texto lo que está diciendo es todo lo contrario. Una persona que tiene a Cristo y comienza a crecer con Cristo, no está diciendo, ay, ya no puedo ir a rumbear, qué pesar. No, porque la persona que está en Cristo es una nueva criatura, hay un diseño nuevo y ya entiende que eso ya no importa para su vida. No el que está en Cristo ahora dice, ay, ahora esto de la monogamia es muy duro. No, aunque la carne puede tener ataques de seducción, tiene una convicción de que lucha con eso, pero no lo necesita para ser una persona que tiene gozo, que tiene alegría, que disfruta de la vida. ¿Sabe que ese es el concepto que se maneja afuera? ¿Sabe qué piensa la gente de afuera de nosotros los cristianos? Que nosotros somos aburridos, que nosotros no disfrutamos la vida. La pregunta es, ¿esa premisa de disfrutar la vida es a partir de qué? ¿De poder tener una vida desordenada? Dios piensa lo contrario. Dios piensa que la vida se disfruta cuando uno organiza y ordena su vida. Marido de una sola mujer. ¿Digan amén los varones? Marido de una sola mujer. Por ejemplo. Y hay 1000 cosas más que podemos enunciar ahí. Cristian es una especie en vía de extinción. Con Cristian nunca se sabe. Los que están dominados por la naturaleza de la carne, ¿en qué piensan? En la carne. Pero dice que los que están dominados por la naturaleza del Espíritu, ¿en qué piensan? Si usted es una persona que está pensando continuamente en que necesita seguir creciendo, déjeme decirle que usted es una persona que está controlado por la naturaleza del Espíritu. Versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. O sea, ¿qué hace el apóstol aquí? Un paralelo. ¿Entre qué? Entre la naturaleza de la carne, la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. Y a partir de eso, señores, nosotros estamos revisando nuestro desarrollo y nuestro crecimiento de fe. Entonces, la naturaleza inapropiada de la carne frente a la naturaleza eficaz del Espíritu. Y allí hay una batalla. Usted puede leer después todos los versículos que están allí. Hay versículos que son terribles, poderosos. Dice que si nosotros vivimos obedeciendo la carne, vamos a morir. Eso dice acá. Vamos a morir.
Pero dice que si nosotros atendemos al Espíritu y por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, dice que vamos a vivir. Eso no es un juego. Esto es una realidad. Su batalla hoy, ¿en qué está centrada? Entre su naturaleza carnal que existe y la naturaleza espiritual que debe de estar allí por medio del Espíritu. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Seguramente que usted también recuerda muy bien este pasaje. Versículo 17. Capítulo 5, ¿no? Versículo 17 dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu, que es el Espíritu Santo en nosotros, nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Por eso es que cuando una persona dice, yo tengo la intención, pero no logra hacerlo, es porque la naturaleza de su carne pudo más, aunque había una buena intención. Y él lo grafica de una manera tan interesante. Es una batalla. Es una batalla. Dos fuerzas que luchan constantemente entre sí. Y luego hay un resultado de cuando la carne gana. Entonces hay una manifestación, dice: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Es larga la lista. Así que cuando usted tiene un arrebato de ira y no se controla, ojo que la carne le está ganando ese pulso. Entonces usted entiende cuánto necesita crecer por medio del Espíritu. Cada vez que cometemos una falta nos damos cuenta que necesitamos crecer. ¿Cuántos están cogiendo la idea del mensaje hoy? Pero luego, Pablo del versículo 22 al versículo 4 habla de algo totalmente diferente. Tenga en cuenta que hay una sentencia. En el versículo 21 hay una sentencia, dice: los que vivan de acuerdo a este gráfico no pueden heredar ¿qué? ¿Qué es lo que no pueden heredar? Entonces, ¿de dónde sacan que uno puede vivir como se le dé la gana y agradar a Dios? Aquí no dice evangélicos, católicos, protestantes. Aquí dice: el que haga eso y viva de acuerdo a eso, va a tener problemas para heredar el reino de Dios. Pero yo repetí una oración de fe. No. El asunto no es repetir una oración de fe. El asunto es ser transformados por el Espíritu de fe. Necesitamos crecer. Y entonces hay una sentencia y luego se muestra un cambio donde el Señor, a partir del versículo 22, dice, habla del fruto que produce el Espíritu en nuestra vida. Mire, yo sé que la Biblia habla de dos cosas fundamentales respecto a la persona del Espíritu. La Biblia habla de los dones del Espíritu y hemos entendido eso. 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, 1 Corintios 14, etc. Yo sé que los dones son necesarios para ayudar a fortalecer y edificar la iglesia. Yo creo en los dones, yo creo en los carismas del Espíritu, yo creo en el don de profecía, yo creo en todo lo que la Biblia dice. Hay que creer. Énfasis, sí, hay iglesias que enfatizan una cosa, otros se van por otro. No voy a hablar de ello tampoco. Está bien que oremos para que los dones del Espíritu se activen. Que haya fe, que haya esto, que haya lo otro. Lo vamos a necesitar, sí, lo necesitamos. Necesitamos el discernimiento espiritual. A veces se nos mete gente rara en la iglesia y por no tener percepción espiritual, alguien nos puede estar haciendo brujería en pleno culto y nadie se da cuenta. Porque nos hace falta esos carismas espirituales que nos dicen, ojo que hay una persona aquí que está haciendo brujería y te reprendo en el nombre de Jesús. Eso es percepción espiritual, producto de la manifestación de los dones del Espíritu. Si es necesario, sí es necesario. Pero déjeme decirle algo. Tú no vas a entrar al cielo
por los dones. Vas a entrar al cielo por el fruto del Espíritu en tu vida. No estoy devaluando los dones, yo me muevo en los dones del Espíritu, de lo que Dios me da. Pero yo entendí que el don habla del hacer y el fruto habla del ser. Y no vamos a heredar el reino de Dios por tanto que hacemos, sino por tanto que fuimos. Entonces habla del amor, del gozo, de la paz, etcétera, 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 que hacen un reflejo del carácter moral de Cristo en el corazón de cada creyente. Y ahí, hermano, esta es la naturaleza del Espíritu. Usted puede estar buscando dones espirituales, está bien, hágalo en oración. Dice que Él reparte. Cuando usted ve a un pastor que reparte dones, no crea en eso, porque la Biblia no dice que los pastores repartimos dones. La Biblia dice que el Espíritu los reparte. Uno puede orar para pedir que Dios ponga, pero no para decir, venga que le voy a dar un don de tal cosa. No, eso no funciona así. Yo no soy el Espíritu. El Espíritu decide a quién le da cada cosa. Yo puedo orar para que Dios haga algo con usted, otro puede orar por usted, pero los pastores no repartimos dones. Digo eso porque hay muchas cosas raras que se ven hoy. Y lo lamento por aquellos que van así de cabeza y no disciernen. No. Ok, cada quien vaya por donde quiera ir, pero por lo menos yo quiero ser responsable de lo que predico. Pero más que el don, busque el carácter del Espíritu. Porque hay gente que hace milagros y viven en fornicación. Hay ministros, y lo digo con vergüenza y con dolor y no con juicio, porque yo tengo que cuidarme cada día. El que quiere estar firme, y no estoy para señalar los pecados de otros, porque yo soy tan humano como cualquiera. Y hoy puedo estar aquí, mañana me pueden, Dios quiera que no, me tengan que estar restaurando a mí. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Pero lo que digo es, hay gente que ministra en los altares y hacen cosas tremendas y están viviendo vidas ocultas pecaminosas. No se deje impactar por una persona que tenga grandes dones y haga grandes shows dentro de la iglesia. Déjese impactar por la gente que tiene un carácter parecido al de Cristo. Que Dios nos ayude. Termino acá. No me alcanzó el mensaje. Pero esos mensajes van a aparecer ahí en YouTube. Usted los puede encontrar cada semana. Si alguien quiere seguir la secuencia de lo que estoy predicando. Mediante su divino poder, versículo 3 de Pedro 2. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Vimos dos cosas hoy. Y hablamos y hablamos y argumentamos. Pero dos cosas fundamentales. Hablamos del Cristo de poder. Vamos a crecer porque la naturaleza del poder de la resurrección es la que nos impulsa. Pero hablamos del Cristo de la generosidad. Aquel que sin que nosotros lo merezcamos entiende nuestra limitación. Y aunque Él mismo Dios nos plantea desafíos, Él nos da los recursos para que podamos afrontar esos desafíos. Tu mayor desafío es llevar una vida de rectitud. Este es un desafío tremendo. Llevar una vida de rectitud. Yo tengo que luchar todos los días con eso. ¿Cuántos luchan con su mente? Levanten la mano. ¿Cuántos luchan con su mente? Sí. Esta mañana mientras sacaba a Lucas, Lucas es uno de nuestros perros. Tenemos un perrito y una perrita. A la perra la saca la mamá. Yo saco a Lucas. Y mientras caminaba con mi mascota, yo voy orando, decía, Señor, esta mañana decía, Señor, ocúpate de mi mente en este día, porque mi mente es muy traicionera. Pensamientos que llegan así, pa. Y uno está todo el tiempo batallando con la mente. Cuide su mente, porque ahí está el foco del todo. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos 8. ¿En qué ocupas tu mente? ¿En las cosas de la carne? ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? Tu mente va a seguir siendo bombardeada por tantas cosas, pero ahí tienes que acudir
a los recursos que el Cristo de la generosidad te ha dado. La palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy no voy a hablar de los recursos. Vamos a hablar de recursos en esta enseñanza más adelante. Ahí están muchos recursos. Vamos a mirar uno por uno de esos recursos. Y cómo debemos a una cosa poner otra, a eso poner otra. De eso se trata este pasaje. Que el Señor nos ayude. Si no aprovechamos los recursos espirituales, no podremos crecer. Y Dios nos los da, porque no hay forma de llevar una vida recta si no nos agarramos de las cosas que Él nos da. Incline su cabeza y vamos a orar. Lo que no entendió, dígale al Espíritu Santo en esta semana que te lo ayude a entender. Padre, te damos gracias por tu bondad con nosotros. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por la palabra. Señor, y los que estamos aquí en esta mañana, queremos tener cada día un encuentro con el Cristo de poder. Ese poder sobrenatural. Porque no hay forma de que podamos avanzar a menos que sea por su divino poder. Y no hay forma que podamos crecer a menos que podamos tomar los recursos que Él ha preparado y en su generosidad nos está proveyendo para que podamos llevar una vida recta. Líbranos de la vida de doble moral. Líbranos en medio de las batallas individuales con esta naturaleza de la carne, donde necesito dar un paso adelante por el Espíritu. Necesito, Señor, agarrar los recursos sobrenaturales, poderosos, que por el divino poder del Señor nos ha sido dada y por su gran generosidad se nos otorgan para que podamos avanzar. Señor, ayúdanos a alimentar la relación con el Espíritu Santo, porque es la única forma de debilitar la insaciabilidad de mi carne. Es alimentando mi relación con el Espíritu. Si usted quiere ponerse de pie por un momento, usted necesita hablarle al Señor esta mañana sobre esto. ¿Cuánto estás luchando con tu naturaleza humana? ¿Cuáles son tus mayores escollos, dificultades, adversidades? ¿Por qué sientes que no avanzas en algunas áreas de tu vida? Cuando hay que crecer, porque Dios quiere que crezcamos. Y una forma de ver el crecimiento es cómo nos domina más lo correcto que lo incorrecto. Háblale al Señor en esta mañana por un instante. Tómale un poquito el sabor al mensaje de hoy. Tómale un poquito. Extrae algo. Seguro no te vas a acordar de todo después, pero extrae algo. Haz una síntesis de la palabra en esta mañana y tómalo como algo que el Espíritu Santo te está hablando hoy para tu edificación, para tu bienestar. Invita al Espíritu de Dios. 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 Tú eres digno, Señor.
Gracias por la naturaleza de tu poder en nosotros, por la misericordia, por la provisión, por la generosidad, al diseñar y al proveer para nosotros los recursos que necesitamos para poder tener una vida recta, una vida que avanza, una vida que crece, una fe que no se estanca, un testimonio que realmente puede hablar de la grandeza de Dios en cada uno de nosotros. Gracias por la palabra que hemos podido compartir en esta mañana. Nada más eficaz que el Espíritu y la palabra para hacer una obra al interior, a lo profundo del ser. Por eso dice que la palabra penetra hasta lo más profundo del ser. Y también dice la Escritura que la palabra es la espada que usa el Espíritu. Nuestro evangelio no está matizado por la emoción, sino por la convicción, por la responsabilidad que nos atañe día tras día, identificarnos como hijos e hijas de Dios. Que tu palabra nos enseñe, nos ayude a crecer, nos fortalezca, nos edifique, nos exhorte, nos anime, nos sane, nos recupere en el poder de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse los que están de pie. Gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor por su misericordia. Y seguimos en la brecha. Seguimos caminando, seguimos adelante. Dios lo ama más de lo que usted se imagina. Dios lo ama más de lo que usted se imagina.